Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is back for you, baby, and everybody sing with me. I gotta be the good baby. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Semanario TV. Lo que le proponemos para hoy tienen que ver, o el factor común tiene que ver con la economía. Uno es la falta de suministro de gas en gran parte del país. Y digo tiene que ver con la economía porque el gobierno en la balanza, un presidente que dice cero obra pública. Bueno, las consecuencias tienen que ver, entre otras cosas, con esa paralización que existe del GNC en gran parte del país y, entre otras cosas, también los dólares que no entran por la suspensión de la exportación entre otros países a Chile. Sobre este tema vamos a estar hablando en el primer bloque con el exsecretario de Energía de la Nación, el contador Raúl Oloco. Y en el segundo bloque vamos a estar hablando de un anuncio que no se plasma en la realidad que hizo el gobierno nacional, como es pasado en limpio que los argentinos saquen los dólares del colchón. Tengamos en cuenta que Argentina aparece como uno de los países del territorio global que más dólares tiene debajo del colchón. Creo que discute ese podio con Rusia. Sobre este tema vamos a estar hablando con el doctor Héctor Paglia en el segundo bloque. Y ya pasamos a hablar con el exsecretario de Energía de la Nación, Raúl Oloco. Hola Raúl, gracias por estar nuevamente. Siempre un material de consulta para ayudarnos a entender esto que tiene que ver ahora con cierta parte del país paralizado con el suministro de GNC. Nada es gratis, estimado, en esta vida, dice el famoso dicho, ¿no? Y bueno, 20 años de desinversión absoluta y total traen las consecuencias que es evidente en la energía. Todas las inversiones son a muy largo plazo y de mucho valor económico. Me encantó esa frase, nada es gratis. Claro, un gobierno que proclama cero obra pública, ¿y esto afecta directamente, Raúl? Bueno, nos rifamos en el año 2015, por ejemplo, vamos a poner fechas precisas, sí, casi 15.000 millones de dólares para traer gas natural licuado en barco y venderlo barato en Argentina. Subsidiado en ese Claro, momento. Imagínense si esos 15.000 millones, una cuarta parte se hubiese utilizado para hacer gasoductos o para plantas compresoras nuevas. Pero bueno, esas son las consecuencias de gobiernos autoritarios y populistas. Porque hay algo que es interesante a nivel mundial y hay que destacarlo, ¿no? Todos los gobiernos autoritarios quieren tener su propia empresa de energía. Es como un trauma, ¿no? En Venezuela con el petróleo. Claro, o sea, todos los países, por ejemplo, Putin, Kirchner con las empresas públicas, hay una anécdota que refleja tristemente por qué nos sucede este tipo de cosas. Cuando recién asumió Kirchner dentro de la... 2003. Claro, dentro de las reuniones que efectuó con el sector energético, llamó a todos los sindicatos y les dijo cuáles son las únicas empresas que están energéticas que están en el sector público. Entonces le contestaron Yacyretá y Núcleo Eléctrica. A esas dos le voy a dar plata, a las demás que se fundan. Y dicho y hecho, Electroingeniería hizo Atucha 2 a un costo desopilante, casi 7.000, 8.000 millones de dólares, no se sabe nunca cuánto de lo que se gastó, está más parada que andando. Sí. Y Yacyretá terminó a un costo altísimo. Sobrefacturado. Claro, todo el trabajo de elevación de cota y demás. Y bueno, esas son las consecuencias cuando votamos o cuando dejamos que nuestros gobernantes hagan lo que quieran y no lo que necesitamos nosotros como sufridos consumidores. Sí, sí. Ahora, esa es la explicación medianamente como para hacer la introducción. Y la parte técnica dentro de la pedagogía que nos puedas explicar para no ir tan técnico, digo. ¿Qué está pasando? ¿Falta de presión?
Bueno, ¿qué pasó en estos días? Sí. Se unieron una serie de factores técnicos con un frío excesivo durante varios días, porque el problema es si hay 1 o 2 días no pasa nada. El problema es como cuando ahora casi 15 días de frío bastante intenso y generalizado en todo el país. Entonces salió intempestivamente de servicio 2 bloques de producción cerca de lo que es el Rincón de los Sauces, pero dentro de Vaca Muerta. Eso hizo que el gasoducto de Vaca Muerta perdiera intempestivamente casi 18 millones de metros cúbicos de gas de presión, ¿no? Para una idea de A ver. magnitud, o sea, Escobar, el barco que está regasificando en estos momentos en Escobar, inyecta 20 millones de metros cúbicos, o sea que nos quedamos prácticamente sin presión en ese gasoducto, ¿no? Sí. Después una serie de obras que se están haciendo, por ejemplo, acá en Ferreira están reacondicionando todo lo que es la estación de bombeo y de presurización de gas. Falta hacer una planta en Santiago del Estero, porque se ha dado vuelta el sentido del gasoducto norte. Ujú. Y obviamente faltan obras, como por ejemplo el segundo tramo del gasoducto Perito Moreno, que creo que en estos días se ha licitado y bueno, eso es imprescindible. Y eso es a mediano plazo, no tiene una solución por más que le inyecten una montaña de dólares ya. Y por Mínimo, ejemplo, digo. el segundo tramo del gasoducto que va de Saliqueló, la provincia de Buenos Aires, a San Nicolás, en la provincia de Santa Fe, y no va a estar nunca antes de un año, con lo que posiblemente el año que viene, si hace frío, de De vuelta vamos vuelta. a tener Claro, y a esto problemas. hay que sumar los cambios climáticos que se van en extremo. Digo, invierno, verano, siempre hay inconvenientes y caemos en ese denominador que se llama falta de inversión. Digo, verano, EPEC, que lo hemos consultado muchas veces contigo. Y ahora el frío, Claro, porque hace frío o hace calor, tenemos problemas. siempre hay problemas. Pero Sí. creo que apostar al gas es fundamental en la Argentina. Industria, un montón de Lo que cosas. pasa es que la curva de consumo de gas es muy inestable en Argentina, o sea, tiene picos muy abruptos, como por ejemplo que sucedió ahora. Entonces, lo que hay que tender es a hacer más plana la curva durante todo el año, y eso se logra exportando, se logra que las industrias consuman mucho más gas, pero que tengan gas seguro, no como que de pronto ahora De un día para el otro. intempestivamente los dejan sin gas. Entonces creo que ese es el objetivo, pero obviamente se necesitan inversiones, ¿no? Ujú. ¿Cuál es la situación de YPF hoy, según tu parecer? Digo, como la gran empresa independientemente de lo que va a pasar con los fondos buitre ahora que tanto denomina una parte de la política. Creo que se infló demasiado el tema de YPF. O sea, sí. Yo personalmente me parece, y estudiando más o menos lo que se sabe de este tema, es de imposible cumplimiento el fallo de la jueza Presca. O Que sea, quiere, claro, las acciones el están en 51%, Argentina. o sea, se quedarían con la mayoría. Claro, esto es, me parece a mí, más o menos semejándolo a lo que nos pasa alguna vez en nuestra vida cotidiana, es como sufrir un embargo preventivo sobre algo que todavía no sabemos si lo debemos o no, ¿no? Porque el juicio está En primera cuestionado, instancia. no, ya está en segunda Instancia. instancia, observado por Argentina. ¿Y quién le dice que en una de esas tenemos que pagar mucho menos o nada? O en una de esas, por desgracia, más, ¿no? Claro. Pero ¿cómo se van a embargar acciones para garantizar una deuda de 16.000 millones de dólares que todavía no está segura? Ujú. Y aparte, en última instancia, YPF es una empresa más. O sea, Sí. existen empresas en el país tan o más importantes privadas. Y si no, Plus Petrol, Action, todo Panamérica entran, todo eso claro, también. o sea, YPF no es la única empresa. En todo caso, que sea problema más serio para los YPFianos, no para el resto de los argentinos. Sí. Me parece que se magnificó
de más. Y lo triste de esto son las consecuencias, porque por ejemplo YPF, ahora creo que lunes o martes, tiene que cerrar un convenio con sus socios en el famoso oleoducto y gasoducto que va a ir a Punta Colorada, y ahí necesitan $2.000 millones de financiamiento. Espero que los logre. Porque o sea, son esto, ese tipo las cosas. claro, decae la confianza en función de este fallo. Exacto. Pero creo que ahí el gobierno actual es el que tiene que actuar con solvencia y Ahí rápidamente. nos metamos. Según tu experiencia, que fuiste secretario de Energía de la Nación, ¿qué tendría que hacer el gobierno, independientemente de lo judicial? Yo creo que tiene que usar todos los resortes, imagino que lo está haciendo, político y de relacionamiento. Acá es donde se ven los pingos en la cancha, como dice el dicho. Claro. Entonces, todo esto que pregona el gobierno de Milei de sus relaciones internacionales, las tiene que sacar a relucir, pero que también el pueblo conozca que se está haciendo ese tipo de acción, para evitar justamente la falta de credibilidad y de inversiones, porque Argentina no sale con el dinero del Estado. Sale solamente, por lo menos en el sector energético, con la inversión privada. Y esa es la que hay que convocar. Sí. ¿Qué te dice cuando en el 2024 Milei decía nunca más va a faltar gas? Bueno, son las promesas que a veces se dirigen arriba de un escenario y candidato, ¿no? Yo creo de que se ha avanzado mucho. El hecho, por ejemplo, de que tengamos un solo barco regasificador, nada más que en Escobar. Usted recuerda que teníamos otro que nos costaba millones de dólares en Bahía Blanca. Sí. El hecho de que esté plenamente operativo el gasoducto Perito Moreno, que Vaca Muerta, hay una empresa que se llama Oldeval, que ha hecho muchos kilómetros de gasoductos internos para poder evacuar la producción. La misma Total Austral, o sea, en Tierra del Fuego, está mandando una cantidad considerable de gas. Todo eso ha cambiado de alguna manera, sobre todo las fuentes de provisión, y ha posibilitado que Argentina vuelva a producir el gas que necesita, ¿no? ¿Corremos riesgo de que esto se vaya a los hogares, por ejemplo? Porque ahora empezamos con las estaciones de GNC para priorizar los hogares, o que se vaya a la industria. Mire, existe un protocolo. Si vienen los fríos masivos, sí, digo, se vuelve a repetir. Existe un protocolo de más de 30 años y que no aplica a Argentina, sino en general todos los países, que lo único que no se puede cortar es el consumo domiciliario. O sea, es tan difícil volverlo a reponer que pueden estar cualquier cantidad de días y meses inclusive sin gas los hogares, porque hay que ir domicilio por domicilio para ver si el gas no hay alguna hornalla prendida, si hay pérdida, tiene que haber una persona, es algo totalmente engorroso. Entonces el protocolo dice, primero se corta, cuando sucede este tipo de cosas, primero se corta a usinas térmicas, o sea, las generadoras de energía, eso en el acto, se quedan sin gas. Después a las industrias que tienen servicio interrumpible, se llama. Y después siguen cortando a las no interrumpibles, o sea, claro, como las estaciones GNC, estaciones de servicio y demás. Me quedo con esa frase del principio, nada es gratis, y esto tiene que ver con la desinversión y estamos pagando los costos, entre otras cosas, ¿no? Gracias, Raúl, como siempre. Gracias a ustedes. Segundo bloque y volvemos. Con obras, Córdoba Capital no para. Avanzamos con la pavimentación de 800 cuadras de calles de tierra en 30 barrios de la ciudad. Además, continuamos con la ejecución de los desagües Sagrada Familia y Vélez Sarsfield. También avanzan las obras en las avenidas Ambrosio Olmos, Maipú y San Juan. En los barrios, estamos colocando más de 10.000 luminarias LED.
obras que transforman, obras que mejoran la vida de los vecinos. Córdoba Capital, Intendente Daniel Pacerini. Poné el toque Manfrey a tus comidas. Manfrey. Lotería de Córdoba presenta El Gordo de Invierno. Este viernes, en el sorteo por compra anticipada, participás por premios increíbles con autos, motos, viajes, compus y muchísimos premios más. Y 150 millones que salen sí o sí en el gran sorteo final. Conseguí tu fracción a 5.000 pesos en la agencia amiga de Lotería de Córdoba. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, se encienden miles de oportunidades. Como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conoce más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Le decíamos, plan de recuperación histórica de los ahorros pasado a limpio. El gobierno intenta que los argentinos saquemos los dólares debajo del colchón, ¿no? ¿Cómo está eso, Héctor? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Cristian, un gusto, como siempre. Bueno, está en veremos. Yo creo que el gobierno se apresuró un poco con el anuncio sin tener en cuenta, quizás urgido por la necesidad de contar con dólares, sin tener en cuenta todos los aspectos jurídicos y fundamentalmente cuáles son las conductas que pueden tener los argentinos frente a esta situación. Entonces hoy nos encontramos con que los anuncios están hechos, hay una serie de medidas que están más orientadas al manejo de los pesos y un proyecto de ley que no termina de ver la luz en el Parlamento ni tomar estado parlamentario. Raro con las cosas que están pasando en el honorable Cámara de Diputados, ¿no? Exactamente. Entonces entra dentro de todo ese cuadro de situación con un gobierno que tiene claramente un único objetivo, llegar a octubre con un panorama en donde la desinflación sea su baluarte electoral y que las variables macroeconómicas no tengan mayores alteraciones y le permitan llegar tranquilo al acto eleccionario. Sí. Cuestión que hoy está en debate por una serie de cuestiones que están sucediendo en la economía y que están trayendo cierta inestabilidad a cuestiones que parecían que ya estaban solucionadas. Por ejemplo, fundamentalmente lo que hace a las reservas del Banco Central. Es decir, el gobierno en abril firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en donde quedaba plasmado una hoja de ruta que venía muy bien para los que analizamos la economía y para el país, en el sentido de que como no teníamos presupuesto, porque es la verdadera hoja de ruta. Claro, porque lo venía prorrogando. Claro, el acuerdo con el Fondo Monetario era lo que iba a permitir ver qué es lo que iba a pasar. Y acá el gobierno incumplió desde el momento uno. No acumuló reservas, acudió al financiamiento monetario del Tesoro, por más que lo niegue, porque al día siguiente de haber firmado el acuerdo con el fondo, tomó del Banco Central casi 12 billones de pesos en concepto de utilidades que los tiene en una caja y es lo que va atendiendo vencimientos de deuda que no se renuevan o otros requerimientos. Esas dos cuestiones están observadas hoy por el Fondo Monetario. De hecho, la misión que vino a hacer la primera revisión del acuerdo se ha vuelto sin expedirse todavía
hay funcionarios argentinos de alto nivel en Washington tratando de no tener que pedir un waiver o perdón Sí. en la primera revisión, lo cual luciría bastante desprolijo, y tratar de acomodar con algún grado de creatividad cuál es la verdadera situación en materia de reservas Sí. que no se han acumulado y que debieron acumularse en alrededor de 4.000, 5.000 millones de dólares al 25 de junio, cuestión que no se dio. Las pocas que se acumularon fueron a costa de un endeudamiento caro y de muy corto plazo. No sé si la palabra es desesperación, pero ¿qué lo llevó al gobierno a decir este anuncio con la presencia, con que significa la investidura del ministro, el vocero, etcétera, a decir que hay que sacar los dólares debajo del colchón, teniendo en cuenta la prosapia económica de los argentinos, que es la reserva por todos los vaivenes de la historia argentina que tiene justamente los habitantes, Bueno, no teniendo algo jurídico, digo. No, algo atrás. jurídico y vos has dado en el centro de la cuestión. Desde que se hizo el anuncio hasta hoy, en lugar de salir, entraron al colchón 5.000 millones de dólares. Claro. O sea, los argentinos atesoraron 5.000 millones de dólares, Más. ni bien se levantaron las restricciones de compra. Sí, fue el último dato del INDEC. ¿Qué lo llevó al gobierno a esto? La necesidad de generar expectativas respecto a la acumulación de reservas. O sea, ¿por qué sacó esto? Porque sacó otro conejo de la galera. Este ministro está acostumbrado a sacar conejos de la galera Sí. que le han venido siendo redituables. En su momento fue el blanqueo, en su momento el acuerdo con el Fondo Monetario, y como veía que no iba a cumplir con esas pautas, para no tener algún tipo de desequilibrio que hoy se está manifestando en variaciones del tipo de cambio, en advertencias de bancos de inversión del exterior que dicen ojo con Argentina hasta las elecciones, más vale dar un paso atrás, con una serie de cuestiones que no estaban en el firmamento y que ahora están apareciendo y que se van a enervar en la medida que nos vayamos acercando a la fecha de septiembre en Buenos Aires y de octubre, sobre todo en la elección nacional. Octubre, una fecha que aparece metafóricamente como una olla de presión. ¿A qué me refiero? Digo, porque todo se calma en la economía o el gobierno inyecta otras palabras, etcétera, etcétera. Pero después de octubre, ¿qué puede pasar en función de este presente con la economía? Porque como tú dices, va a intentar equilibrar todo, pero después de octubre, ¿qué? Bueno, ¿Cuál es tu percepción? Digamos? Esa es la pregunta del $1.000.000. Yo creo que después de octubre tiene que aparecer un plan económico sustentable. Este es un plan de coyuntura. Claro, No es un plan de mediano y largo plazo. No es un plan de crecimiento y desarrollo productivo. Es un plan macro financiero, macro, financiero exclusivamente para llegar a octubre. Sí. Pero después de octubre, la demanda va a ser otra y la realidad, en un mundo tan conflictivo como el que tenemos, de tantos cambios, con tantas rispideces en lo comercial, en el exterior, Argentina va a tener que tomar decisiones que no las ha querido tomar hasta ahora por cuestiones electorales. Bien, para no pagar un costo político. Por supuesto, Cristian, si tú tomas el acuerdo con el Fondo Monetario, hay un anexo de 11 puntos de cambios estructurales, de reformas estructurales. Tipo consenso de Washington en su momento. Que el Fondo Monetario los va a exigir. O sea, el Fondo hoy puede tener una mirada complaciente, perdón, hasta octubre. Sigue diciendo palabras genéricas de que se han tomado buenas medidas, que trabajamos positivamente con el gobierno argentino, pero el Fondo, para ponerlo en términos del común de la gente, está ardido nuevamente con este ministro que ni bien firmó el acuerdo, no le cumplió con la meta de acumulación de reservas, utilizó esas reservas para atender obligaciones y por otro lado tampoco cumplió con el hecho de no financiar monetariamente al Tesoro desde el momento que tomó 12 billones de pesos, como dije recién, en concepto de utilidad del Banco Central. Entonces después se va a poner mucho más exigente. Después de octubre, calculas vos. Yo calculo después de octubre. El gobierno hoy... Y en función de los resultados, ¿no? En función de los resultados, y el gobierno hoy también tiene una confianza ciega, que lo respaldan los hechos, en el apoyo político que pueda tener en Washington.
Sí, lo decíamos claro. en un programa contigo, luego del acuerdo con el fondo, el otro día vino el jefe secretario del del Tesoro de Estados Unidos, Fue una Bessent, señal que dio una señal contundente. Dijo, señores, si hay algún desequilibrio, es Nosotros- posible que haya fondos del Tesoro de Estados Unidos Yo creo para que nunca en auxiliar la a historia Argentina. hubo eso. Sí vinieron presidentes, Sí, etcétera, eso. pero el Es una presidente del cuestión, Tesoro- es una cuestión excepcional. Ahora bien, una cosa son los anuncios y otra son los hechos. Y yo creo que el gobierno debe trabajar muy seriamente en un programa de desarrollo productivo, porque es la única salida auténtica y genuina que puede tener los grandes problemas de empleo y sociales que se están potenciando en Argentina y que en algún momento pueden tener un desenlace no grato para nadie. Lo hablamos contigo en anteriores programas. Decíamos, bueno, el gobierno se especializó o le puso prioridad a lo macro. Ahora, eso macro no se ve reflejado en ese derrame para la economía diaria, para la microeconomía, etcétera, etcétera. Y ahí entra lo que dices tú, que es la producción, el desarrollo, el progreso, etcétera, etcétera. Así es. A través de alquimias financieras no se soluciona el problema de la gente. Héctor, te propongo que hagamos un ejercicio. Después de octubre, en función de lo que mide hoy Milei, porque todo va atado a todo, tiene unos resultados medianamente favorables. ¿Cuáles serían las bombas que tiene que empezar a destapar? Bueno, en primer lugar, tiene que consolidar el proceso de desinflación, Sí. sincerar que realmente dónde estamos parados en materia de déficit, Pero, porque sí. estamos acumulando un déficit que no explicitamos, que son los intereses que genera la deuda que Claro. se pasó del Banco Central al Tesoro. Y que el Ellos hablan de gobierno- otro déficit, pero no de ese. Exactamente. Y después tiene que ver cómo hace para acumular reservas, genuinamente, no alquiladas, prestadas a altísimo costo. Supuestamente el RIGI iba a traer... Bueno, es que el RIGI no ha traído los resultados que se esperaban, primero porque son cuestiones que llevan tiempo, y segundo, y porque también fundamental, están viendo las elecciones. y porque los inversores ven lo que estamos hablando acá, o sea, no están viendo el hoy, están viendo la proyección a futuro. Entonces dice, Argentina no acumula reservas, parte de un déficit de 6.400 millones de dólares negativo de reservas. Sí. Tiene que llegar a fin del 2025 con 4.000 millones, o sea, tiene que acumular 10.400 millones. En 2026 tiene que acumular 8.000 millones. En 2027, 12.500 millones, y así Y cuando empiezan a hacer sucesivamente. esa proyección, dicen... Y "Estos hoy lo muchachos único no llegan". que se escucha por parte de la principal autoridad económica del país es decir, no interesa acumular reservas, ¿cómo no va a interesar? Respaldo. ¿Y cómo se acumulan reservas? Exportando. Ujú. Bueno, Generando lo recién, ahora producción. con el tema del gas, te dejan de entrar la exportación Bueno, de gas a Chile, por bueno, ejemplo, que ahí- y son dólares genuinos. Ahí estamos viendo las consecuencias de Sí. decir no invertimos ni nada. ¿Y Después qué vamos, otra bomba tendría que destapar después de las elecciones? la infraestructura del país que se ha venido muy abajo. Basta recorrer las rutas. Sí, bueno, Córdoba es una excepción. Sí, Cuando eso- vienen de afuera, digo, las rutas de Bueno, Córdoba son... pero lo que se ha hecho cargo Córdoba, lo que Claro. es de responsabilidad de la nación, está total en un abandono total. Y esos son mayores costos para la producción. Seguro. Es pérdida de competitividad. Y el último gran problema es qué vamos a hacer, y lo dejamos planteado, con el valor del dólar. Está trazado para vos. el último Absolutamente. Por más que no le guste el gobierno y nos trate de mandriles y todas Sí, todas el estilo Milei. las cuestiones que se nos achacan a los economistas que estamos viendo este problema, es un problema serio que se está potenciando. Cero obra pública tiene sus consecuencias a mediano o a largo plazo. Gracias, Héctor. Con un gusto, como siempre, Cristian. Hasta la semana que viene. Gracias. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.